Bueno, esta es la resolución del examen del otro día, del simulacro de examen. Y bueno, más o menos hay gente que bien y gente que no. Hay bastante gente que no entiende bien cómo hacer los ejercicios. Entonces es importante que entendáis el procedimiento de cómo hay que pensar las cosas para programarlas, porque es muy sencillo, pero tenéis que tener muy claro qué es lo que tenéis que ir poniendo en función de lo que va pidiendo el enunciado. O sea, sobre todo hay mucha gente yo entiendo que hay gente que sabe y que sabe utilizar el break, sabe utilizar el continuous, sabe utilizar el for, sabe utilizar el in, pero todo eso no se puede utilizar dentro de los blocks. O sea, cuando tengáis la práctica, o sea, en el proyecto, ahí podéis utilizar todo lo que sepáis hacer, siempre que justifiquéis que sabéis hacerlo, pero no podéis utilizar herramientas no permitidas dentro de los blogs, porque si no, casi todos los blogs que ponemos, si alguien sabe programar en Python, es directamente una instrucción. O sea que no podéis hacer ni un sum de un vector, ni dividir un vector por otro, ni cosas de ese tipo. Solamente podéis utilizar lo que hemos hecho en clase, solamente los whiles, los if, las comparaciones, vectores, y ya está, indexar vectores, y la única instrucción que podéis utilizar para vectores es la len para saber la longitud y el append para añadir cosas al vector. Y ya está. El resto no podéis utilizarlo. Si lo utilizáis, es un cero en el ejercicio. O sea, no. O sea, solamente podéis utilizar las herramientas que estamos viendo para hacer algorítmica. Te digo, en el proyecto podéis utilizar lo que queráis. Entonces, el primero era muy sencillo, ese casi todo el mundo lo ha hecho bien. Básicamente, pues es pedir los dos datos, pedir el total de los votos, pedir el número de votos y hacer la comparación. Este de aquí, vamos a ver dónde tengo este que tenía abierto aquí. Más que nada, pues os lo pongo para que veáis cómo queda, pero esto me parece que ha habido uno o dos que no lo hayan hecho. Pero básicamente lo que sería el programa, lo que está pidiendo el programa es pedir los votos recibidos, pedir los votos totales y si los votos recibidos son mayor que el total por el 0 por 0,05, por 5 partido por 100, hay gente que lo ha hecho de una forma, dividiendo antes, pero básicamente es muy sencillo. Pedir dos datos, si el número de los recibidos es mayor que el 5% de los totales, pues tiene representación. Y si no, pues no tiene representación. O sea que no había mayor problema. En el segundo, le tengo aquí el este para que se vea la esta. En el segundo, lo que pide es que tenemos que ir pidiendo. Aquí había una controversia porque decía que tenía que ser en una sola línea y para utilizarlo para leer en una sola línea hay que utilizar el split. Y os comenté en clase, los dos grupos, que podéis utilizar tranquilamente dos inputs, que si pasaba algo esto en el examen, os lo diríamos, que en principio pues el split lo hemos visto directamente en ficheros y es una función pues que más no aporta nada para lo que es la algorítmica. O sea que lo voy a hacer con el split, porque casi todo el mundo lo ha intentado hacer con el split, pero si se piden dos datos por separado, estaría bien. Entonces hay que tener en cuenta que hay que pedir o valid 5, null, o sea, valid y el número que sea, null el número que sea, y end 0 para que termine el programa. Entonces, y hay que contar cuántos votos válidos y cuántos no. Entonces aquí ya hay que empezar a pensar, porque este ya pues no es comparar y tal. Entonces lo que tenemos que hacer primero es el bucle. El bucle es lo primero. Si no tenéis hecho el bucle, es un cero. O sea, si el bucle no da vueltas y no termina, es un cero en el ejercicio. Luego, si una comparación está mal, si alguna cosa, pues bueno, pues ya de ahí el 5, el 7,5 o el 10 depende de la cantidad de errores. Pero un bucle que no termine es directamente un cero en el examen. No podéis hacer un bucle infinito que no acabe. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un programa de esto dice, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues una secuencia de pedir datos por pantalla. Tengo que pedir un dato o dos, en este caso son dos en una sola línea, pero lo mismo. Y mientras que no se teclee el último número de la secuencia o se ponga en este caso end o lo que sea, pues ¿qué tengo que hacer? Pedir los siguientes números de la secuencia, así hasta que se ponga el último. O sea que en este ejercicio, o sea, para tener un 5 hay que escribir lo siguiente. Lo primero tenemos que pedir los datos. Entonces, en este caso, pues bueno, pues voy a copiar lo que tengo aquí, así no lo voy tecleando. O sea, lo primero en este caso sería, pues, pedir los datos. ¿Qué pedimos? Pues entrar, le ponemos aquí un mensaje al usuario, valid, null o end y el número de votos, ¿no? Claro, si esto fuera, lo hiciéramos con dos, pediríamos
entra el tipo y entra el número y tendríamos dos inputs. Como lo estoy haciendo con el split, pues bueno, pues cojo la entrada, le hago un split con espacio. Se supone aquí, se asume que no va a haber errores de entrada, que siempre va a poner lo que tiene que ser, o sea que no va a haber ningún error nunca de tratamiento de entrada. O sea que los que habéis puesto el try, cosas de estas, no lo tengáis en cuenta porque se lía el programa y no aporta nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, aquí lo primero es el bucle cuando termina. El bucle termina cuando se pulse end. O sea que mientras que datos de cero, que es el que tiene la palabra, o en caso de que hayáis puesto tipo diferente de end, aquí tampoco lo vamos a poner si está en mayúsculas, en minúsculas, lo que sea. O sea, si es diferente de end, mientras que sea diferente de end, ¿qué hay que hacer? Para que esto termine, lo primero que tenéis que hacer es volver a escribir esto aquí debajo. O sea, directamente dejar un espacio que os quepa y lo ponéis. Si esto no está hecho así, es un cero. Si no pedís los datos, comparáis la condición de salir y volvéis a pedir los datos para que el bucle continúe funcionando, el bucle no terminará, con lo cual tendréis un cero. Claro, ¿qué es lo que falta aquí ahora? Pues hacer la faena. Nos están diciendo que tenemos que contar los votos válidos y los votos nulos, con lo cual, claro, ¿qué necesitamos? Necesitamos dos variables para que hagan de contadores de votos válidos y votos nulos. Y vale, pues ahora, una vez que tengo hecho esto, pues declaro aquí mis dos variables. Y dice, vale, ahora tendré que calcular aquí, antes de pedir los siguientes datos, hacer los cálculos. En este caso, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente, pues, esto de aquí. Esto es el tratamiento de cada línea. Si en datos de 0 pone valid, entonces número de válidos le sumo lo que haya en datos de 1. Aquí en el examen hay gente que lo ha hecho bien y no ha puesto el int. Tener en cuenta cuando lo hagáis programando en la máquina, si no ponéis int se quejará porque no podéis sumar un string a un número. Pero bueno, eso no lo he contado como mal. Al que ha hecho todo bien, excepto eso, le hubiera puesto un 10. Si es valid, pues sumamos a los válidos. Si es null, sumamos a los nulos y ya está, y seguimos pidiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al final? Pues presentar la información. O sea, una vez que tenemos todo calculado, pues presentamos la información, que es, cuando se acaba el bucle, pues presentar la información. Y esto sería lo que se os pide, pues era esto. Es un recorrido de una lista de datos entrados por pantalla que acaba cuando se pulsa end y dentro de cada uno del recorrido tiene que acumular en función de lo que valga una entrada, acumular la segunda a un contador, a un contador o acumularla a otro contador. Y cuando termina el bucle, imprimir. Sencillamente es esto de aquí. Entonces, en el tercero, lo que dice el tercero, vamos a ver el enunciado del tercero. El tercero es el de la contraseña. Dice que hay que hacer básicamente, lo que dice que hay que hacer un programa que diga si la suma de los dígitos de un número es múltiplo del primer dígito del número, o sea, del último de aquí, del menor peso, ¿no? Vale, pues ¿qué tenemos que hacer? Dice, hostia, esto claramente es el recorrido de los dígitos de un número, con lo cual lo que tengo que poner, lo primero que tengo que escribir es el recorrido de los dígitos de un número. Si no está el recorrido de los dígitos de un número, es un 0. Ahora, si luego falta, hostia, mira, que se ha equivocado, no lo ha sumado bien, lo ha puesto, pues de ahí de 5 a 10, pues ya tendréis nota. Pero si no está bien hecho el recorrido de los dígitos de un número, pues tendréis un 0 en él. Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Pues básicamente, pues pedir el número, la estructura básica de cualquier programa de estos, ¿no? Vamos a ver, voy a copiar aquí esto para tener el texto. Y básicamente lo que tenemos que hacer para recorrerlo es esto, pues while número sea mayor que 0 o diferente de 0, como queráis, pues ¿qué hay que hacer? Pues dígito igual al número módulo 10 y el número igual al número partido por 10. Y ya está. Y este es el recorrido de los dígitos de un número. Aquí tenemos en cada paso del bucle el dígito que vamos calculando. Dice, vale, ¿ahora qué es lo que me piden? Dice, me piden que calcule la suma de los números. Pues, me hará falta aquí pues una suma. Pues suma igual a 0. ¿Y qué tengo que hacer? Pues para sumar los dígitos, pues suma más igual dígito. Vale, ya tengo la suma. Ya tengo una cosa más de lo que me piden. Dice, tengo que comprobar si esta suma es múltiplo del primer dígito. Dice, vale, el primer dígito, claro, imaginar, hay gente que ha hecho esto. If suma módulo, y aquí han puesto número módulo 10 igual a 0, entonces pues print sí y el seno, ¿no?
esto no está bien, porque tened en cuenta que estáis machacando cuando estamos haciendo el recorrido con el número, nos estamos cepillando el número. Aquí número siempre va a tal. Y hostia, pues para poder hacer que sea múltiplo del primero, claro, me tengo que guardar el primero. Ah, vale, pues el primer dígito, el primero es igual al número, módulo 10, con esto tengo el primer dígito. Con lo cual aquí tendría que hacer, si suma es módulo el primero e igual a 0, pues tal. Aquí hay un pequeño problema. Si el dígito de menor peso es un 0, el programa revienta. Entonces aquí podríamos poner, hay una persona que lo ha hecho, lo cual está muy bien. Es decir, si primero es igual a 0, error, no se puede calcular porque no puede ser múltiplo de 0 ningún número. Ahora, y si no, pues así está bien. Pero veis que lo primero es montar el recorrido, después ver qué tengo que calcular una suma, la calculo, tengo que al final comparar si es múltiplo o no con el primer dígito, tengo que calcular el primer dígito, cómo lo calculo con el módulo, y hago el if y ya está. Básicamente esto es lo que se pedía en el tercero. En el cuarto lo que tenemos ya son vectores, y dice que pues que tenemos aquí un vector de partidos y un vector de votos, donde el pesado ha obtenido 45, el PPA 23, el Sustraca 6 y el boxeo pues 3. Y dice que, bueno, a partir de estos vectores, que pueden ser cualquiera, o sea, no podéis suponer que son esos, pueden ser cualquiera, dice que tenemos que hacer un programa que nos pida el nombre de un partido y nos diga los votos que ha recibido. Pero si el partido no está en la lista, que diga no existe el partido. Y vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto tenemos que hacer un bucle porque tenemos que recorrer todos los elementos de un vector. Con lo cual, lo mínimo que hay que hacer, voy a copiar aquí los partidos y tal. Lo que tenemos aquí serían primero los vectores. Vale, vamos a poner aquí los vectores. Con esto tenemos los vectores. Claro, tenemos que recorrer. Entonces, el 0 es que esto no acabe o no cuente. Con lo cual, lo primero es decir, necesito un índice y mientras que este índice sea menor que la longitud del vector partis o el otro, que son exactamente iguales, miren, la longitud es la misma, IND más igual 1 o IND igual a IND más 1. Si esto no está, es un 0. Porque quiere decir que el bucle no termina. No podéis hacer un bucle que no termine. Dice, vale, ahora ya vamos bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, cuando lo vamos recorriendo, si encontramos el partido, tenemos que pedir el partido, con lo cual pediríamos, vale, me piden que pida un nombre de un partido para verificar si está o no está. Claro, primero tengo que pedir el nombre del partido, aquí, ¿no? Ahora ya tengo aquí. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es un recorrido o es una búsqueda? Dice, hostia, esto es una búsqueda porque si lo encuentro no tengo que seguir buscando. O sea, si tenéis un ejercicio que puede ser una búsqueda y no paráis cuando encuentra la condición, pues en lugar de un 10, pues se queda un 5. Vale, pues sí, es del bucle. Está bien hecho, pero no has hecho correctamente la búsqueda. Entonces, aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Y, bueno, necesitamos aquí un encontrado, ¿eh? Porque tengo que saber lo que encontrado igual a false. Y entonces, muy importante, el bucle es, mientras que no se acabe el vector, al not encontrado. O sea, esto es básico. Al final, seguro que tendremos if encontrado o not encontrado, lo tendremos que meter al final. Claro, ¿cuándo he encontrado el elemento? Cuando el partido que estoy mirando en el vector, cuando el elemento del vector partis sea igual al nombre. O sea, si partis de el índice del elemento que estoy mirando es igual a el nombre que han puesto, dice, quiere decir que ya lo he encontrado. Pues encontrado igual a true. Vale. Entonces, aquí podemos hacer dos cosas y las dos están bien. Os lo voy a hacer de la forma que nunca os dará problema. Siempre que hay una búsqueda, aquí hay que incrementar el índice siempre y cuando no lo hayamos encontrado. Porque si no, perdemos el elemento de referencia que estábamos mirando. Con lo cual, lo que es el recorrido hay que cambiarlo porque dices, solamente incremento el índice en caso de que no haya encontrado lo que busco. Entonces, en el caso de que tenemos aquí ahora, dice, vale, perfecto, ya tengo mi bucle, he encontrado, entonces aquí, if encontrado, al final del bucle, vale, digo, sí, encontré lo que buscaba, pues print, claro, ¿qué tengo que imprimir aquí? Pues los votos del partido. Claro,
¿De quién el partido? Como tenemos el índice y el índice apunta al elemento que cumple que es el nombre y no hemos incrementado el índice, lo único que tengo que hacer es imprimir los votos de ese índice. Pues votos de ese índice. Ahí está. Y si no lo he encontrado, pues tendré que poner pues print no lo he encontrado. Y ya estaría. Esto es lo que se os pide y haciéndolo de esta manera nunca tendréis problemas montando la estructura. Tenéis que montar primero el bucle y si es una búsqueda hay que incrementar el siguiente elemento solamente cuando no lo hayamos encontrado y tenemos que tener una condición que diga si hemos encontrado o no. Eso, claro, hay que añadir la condición de que el bucle continúe mientras que no lo haya encontrado. Hacer, por ejemplo, esto también estaría bien. Aquí puedo hacer print botes de IND, porque ya sé cuál es, ya sé cuál es, pues los imprimo y ya está. Y entonces aquí dice, vale, pues solamente me quedaría, si no lo he encontrado, entonces pues que imprima, pues no lo he encontrado, también estaría bien. O sea, pero tenéis que guardarlo si lo he encontrado para no seguir buscando en el vector. Y entonces aquí pues no haría falta, si ponemos esto, pues esto se podría quitar y podría quedar tranquilamente así. También estaría bien. Y nos quedaría el bloc 5, que es el de los grafos. El de los gráficos, tener en cuenta que lo que aporta más faena no es hacer el gráfico, sino es el calcular lo que te pide que calcules el gráfico. Dice, partiendo de estos dos vectores, estos supuestos vectores, dice, hay que sacar este gráfico, entonces, que saque los porcentajes de cada partido. O sea, no se trata de sacar aquí 45, 23, 6 y 3, sino el tanto por ciento que supone cada uno con respecto a lo que hay. Entonces, vamos a montarlo en el este. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero tenemos que hacer es import del matplotlib, eso lo tenéis en la chuleta y aparte, si os equivocaréis en un letrero de esos, tampoco es motivo de escarnio el que vaya. O sea, que metemos aquí, voy a meter directamente los vectores y el import. En general que tengo esto. Claro, si yo hago esto, que es lo que ha hecho mucha gente, pues digo, vale, pues plt, el plot que tengo, punto bar, y le paso directamente los parties y le paso los botes, ¿no? Y digo, vale, y plt.show para que lo enseñe. Claro, si yo hiciera esto, ¿qué es lo que tengo? Ejecutarlo para que se vea. Ya lo he sacado aquí en la otra screen. Voy a moverlo para acá. Aquí está. Claro, si yo saco esto, me está sacando un gráfico que tiene 45, 23, 6 y 3. Dice, vale, sí, pero esto no es lo que yo quiero. Yo quiero un gráfico con los porcentajes. Luego tengo que calcularme un vector con los porcentajes que representa cada uno. Claro, el porcentaje es sobre el total. Luego, lo que tengo que hacer primero es calcular cuántos votos suma todo lo que hay aquí. Entonces, una cosa que no podéis hacer es poner aquí, por ejemplo, total igual a sum de votos. Pues esto, sí, Python lo hace. Vosotros no podéis hacerlo porque no podéis utilizar funciones de Python. Tenéis que hacer los totales, los tenéis que calcular porque si no, no es algorítmica. Esto lo podéis hacer en el proyecto, pero aquí no. Y vale, pues hago poner aquí, pues total igual a 0 porque voy a calcular el total. Necesito un índice para recorrer el vector, igual que el índice sea menor que la longitud de los botes o del party, exactamente igual, IND más igual 1 para hacer el bucle. Si esto falta es un 0 porque es un bucle que no termina. Dice, vale, ¿qué tengo que hacer recorriendo cada elemento del bucle? Dice, vale, pues tengo que sumarle a total, sumarle lo que valga botes de IND, que es el elemento que estoy mirando. Con esto tengo el total. Claro, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que fabricar un vector que tenga, en lugar de 45, 23, 6 y 3, el porcentaje correspondiente. Vale, lo puedo hacer de dos maneras. Puedo hacerlo, por ejemplo, de este. Vale, pues aquí, pues por ciento. Vale, voy a copiar y así no hace falta. Aquí está. A ver, aquí lo tengo. Si yo calculo aquí un vector por ciento y lo pongo vacío, y aquí el total lo he puesto en minúsculas, vale, pues en minúsculas. Vale, ¿qué tengo que hacer? Pues montarme un vector, lo pongo vacío y para cada elemento que hay en los votos le añado lo que valga lo que vale ese voto por 100 partido por el total. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora aquí lo que tengo que sacar no es el vector de votos, sino el vector del porciento, el porcentaje. Vale, pues si esto lo saco,
pues tendréis un gráfico, pues como esto de aquí, que es lo mismo que había, pero en porcentaje. Esto es un 50 y pico por ciento, un 30%, que es el porcentaje que corresponde a esto. Esto lo podéis montar así. Si este a mí no me gusta el Appen, pues podéis hacer que el porciento sea un vector de ceros por la longitud de botes, por ejemplo, con lo cual estáis declarando un vector, y aquí en vez de %.appen, pues por ciento de IND igual a lo que valga esto. Y ya está. Sería hacerlo con un vector estático, ¿eh? Y ya estaría. Sería exactamente lo mismo montarlo haciendo appends que montar el vector del tamaño que necesitamos, que es un vector de tantos ceros como elementos tenga este otro vector, y aquí para cada elemento el porcentaje del primero es los votos del primero por 100 partido por el total. Claro, primero tengo que calcular el total para poder, y esto es muy importante, no dejarse nunca inicializar los índices, incrementar los índices del vector, y ya está. Pues aquí tenéis, este sería el examen resuelto. Había alguno que igual era un pelín más complicado, pero en general pues yo creo que es algo bastante asequible, que no es nada raro que no hayáis probado. Sobre todo lo que veo es que os empeñáis en escribirlo todo de golpe y tenéis que hacerlo por partes, porque tened en cuenta que si la parte del bucle está bien hecha, difícilmente tendréis un cero en el examen. Si hostia, ha hecho bien los bucles, le falta una comparación, esto no tal, pero bueno, pero si el bucle está mal, tened en cuenta que es un cero en el examen. Y si es una búsqueda y no hacéis la búsqueda, pues prácticamente tiene que estar perfecto para tener un 5. Pues venga, mañana nos vemos. Bueno, mañana ya será hoy porque ya es tarde, pero ya nos veremos en clase. Venga, un saludo. Tengo esto para pararlo aquí.